Iniciamos esta mesa de diálogo presentando a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan dos diputados del Congreso de la República, así que les damos la bienvenida a la diputada Alexandra Axip. Muy buenas noches, licenciada, bienvenida. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes una vez más. Gracias, licenciada. Y también nos acompaña el licenciado Aníbal Samayoa. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte y también a mi querida colega diputada. Buenas noches. Y para mí un gusto tener a dos jóvenes diputados del Congreso de la República para que nos vengan a resolver algunas dudas de la población. Yo siempre he dicho que lo bueno de tener estos espacios de diálogo es que podemos trasladarle a nuestros representantes en el Congreso de la República las preguntas que la gente se hace. Iniciamos con la ley de exoneración de responsabilidad farmacéuticas. De este tema hay muchas preguntas y hay bastante tela que cortar, pero el tema principal es si ya se conocía antes de la necesidad de tener esta ley, ¿por qué se aprueba hasta ahora? Se pregunta a la gente. El problema pasa es que al parecer el Congreso de la República no tenía esa ley para aprobarla y algunos creen que el Congreso de la República ya la tenía desde hace 6 meses. ¿Qué pasa con esa ley de exoneración? ¿Por qué se aprueba hasta ahora según la apreciación de la población? Y muchas veces, como decimos, al diputado es al que le caen todos los palos. Inicio con la diputada Alexandra. Bueno, muy buenas noches, diputado Aníbal, qué gusto saludarlo. Nosotros como Congreso pues somos muy respetuosos de los procesos administrativos. La iniciativa la tenía que presentar específicamente el Ejecutivo. El Ejecutivo no la presentó hace 6 meses, como ahora lo estaba escuchando, sino que la presentó hace 2 semanas. Recordemos que el Congreso está en un periodo extraordinario. Nosotros como diputados estuvimos anuentes al día siguiente de ser convocados, pero la comisión permanente es la encargada de llamar y convocar a sesiones. Por lo menos puedo hablar de mi persona que estuvo presente a primera hora el día que se convocó la sesión y pese a ello todavía enviaron una iniciativa que tenía varias falencias que por eso se tuvo que declarar en una sesión permanente para poder agotar, dialogar y discutir los artículos que esta iniciativa traía para mejorarlos y que de alguna manera no afectara tanto a la población, ¿verdad? Tanto como era el tema de cuántos salarios mínimos pues se podían venir y resarcir a las personas que podrían ser dañadas por estas vacunas. Diputado, nos enteramos por medio de una citación, que ya vamos a hablar de esa citación a la ministra en el segundo bloque, pero nos enteramos por medio de una citación que esa ley ya se conocía que era necesaria hace 6 meses, que el Ministerio de Salud sabía que se necesitaba esa legislación para negociar directamente con farmacéuticas como Pfizer, como AstraZeneca, Moderna y las demás. Sin embargo, hasta hace poco ustedes conocen esa iniciativa. Esto que estamos hablando lo desconoce la población y por eso es que, como les digo a los diputados, es que les cae palo. Bueno, yo debo decir algunos detalles importantes de este tema. En la conferencia de despedida del doctor Edwin Asturias, él explicó la necesidad de esta ley precisamente, de esta iniciativa. Y yo creo que el gobierno central se hizo de oídos sordos. Ellos, recordemos que a nivel constitucional tienen la potestad de iniciativa de ley. Ellos, con relación a los expertos que son los del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tuvieron que haber gestado esta iniciativa hace tiempo y haberla trasladado con la mayor celeridad posible al Congreso de la República. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Recordarán ustedes que el Ministerio de Salud o el Ejecutivo en términos generales emite un acuerdo gubernativo que no generó la fuerza suficiente para poder tener hoy las vacunas ya en el país. Caso contrario, por ejemplo, lo que hizo Honduras y El Salvador, que sí aprobaron esta ley hace varios meses atrás, y es por esa razón de que les aterrizan a ellos vacunas y a nosotros no. Entonces yo creo que ahí hay una deducción de responsabilidades importantes hacia el Ejecutivo, porque no hicieron caso omiso más bien de las propuestas que hizo el doctor Edwin Asturias en su momento,
de generar precisamente esta iniciativa, y el Congreso pues ha sido muy responsable. Recordemos que nosotros aprobamos más de 1.500 millones de quetzales para la compra de las vacunas. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Ya es otro capítulo. Ellos están centrados en el tema de ejecución y nosotros en la aprobación y fiscalización, y es por eso lo importante. Yo creo que a veces se nos va un poco la división o la frontera entre a qué le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, y nosotros pues obviamente al tener conocimiento de esta iniciativa inmediatamente pues entramos a conocerla y la aprobamos recién la semana pasada. Bien, ahora ya dilucidando esa responsabilidad de por qué, porque igual ustedes me imagino que si andaban de paseo el fin de semana, que algunas bancadas querían convocar de emergencia y los hubieran visto en la playa, seguro más de algo les dicen. Dilucidando eso, diputada, ¿qué fue lo que se aprobó en el Congreso con esta ley? A grandes rasgos, yo sé que es muy extensa, pero a grandes rasgos, para que la gente entienda qué es esta ley de exención de responsabilidades para farmacéuticas y que al final pues tampoco es que estén desamparados, lo que pasa es que es distinto. Sí, lo que pasa es de que a nivel mundial las farmacéuticas, la mayoría de ellas pusieron como requisito la extensión de cargos por... Bueno, sabemos que es una vacuna que todavía está en análisis, todavía está en los laboratorios siendo estudiada, no se sabe con exactitud, con ciencia cierta, cuáles son los efectos secundarios que puedan causar. Entonces, las casas farmacéuticas para poderle vender a Guatemala estaban exigiendo este requisito, pero dentro de la iniciativa también se estaban contemplando otros aspectos que estaban pidiendo también otras casas farmacéuticas que podrían venir en algún momento a desestabilizar el orden jurisdiccional dentro del Estado de Guatemala. Es importante que también tengamos nosotros presentes que esta ley no solo exonera también a las farmacéuticas, sino que también está obligando al Estado de Guatemala a hacerse responsable si hubiera alguna persona afectada que se coloque la vacuna. Creo que fue un tema bastante de controversia ver cómo se le podía indemnizar a las personas guatemaltecas, porque la iniciativa que traía, que venía del Ejecutivo, pues solamente estaba contemplando hasta 3 salarios mínimos. Y nosotros hicimos el análisis que 3 salarios mínimos, pues la verdad, a la realidad nacional, pues no iban a resolver de verdad un problema de salud que podrían presentar los ciudadanos. Es por eso que se luchó para poder enmendar pues esta cantidad de 3 salarios mínimos y poderla elevar a 10 salarios mínimos por incapacidad y hasta 15 salarios mínimos por fallecimiento. Nosotros hemos estado monitoreando cómo ha sido el proceso de vacunación, específicamente en el área central, en el área metropolitana, y la verdad ha habido muy pocos efectos secundarios. Creo que la población ha reaccionado muy bien a la colocación de las vacunas que han podido venir. Sin embargo, sabemos que puedan venir pues casos graves, a lo cual el Ministerio de Salud pues debe de estar preparado con todos los insumos. Bien, diputado, las enmiendas que se presentan también tienen que ver con el hecho de alargar un poco más el proceso. La gente pues quisiera que esto fuera más rápido para que pudieran entrar, por ejemplo, el 1,5 millones de vacunas que ofrece Estados Unidos. Sin embargo, ahora nos topamos con que el Ministerio de Salud pide 15 días para pues analizar este tema y poder que esto sea viable. Diputado, esos 15 días para la gente pareciera que son eternos. Bueno, hay que tomar en consideración varios aspectos y yo creo que ahí son pues acciones legítimas que como diputados tenemos que tomar. Una de esas es que pues solicité una interpelación hacia la ministra, pero en los días que estuvimos en la aprobación precisamente de este decreto, yo hice la salvedad, por ejemplo, del artículo 3. El artículo 3 establece el tema de definiciones y las personas exentas de responsabilidad. Yo puedo entender claramente que los vendedores digan, miren, exímanos de responsabilidad. Bueno, está bien, pero ahí hay una palabra que dice quienes adquieren las vacunas. ¿Y quién las adquiere? El gobierno de Guatemala. No podemos eximir de responsabilidad al gobierno de Guatemala. Yo estuve en la reunión de jefes de bloque de ese día y les hice ver que el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala consagran el deber del Estado de garantizarnos, entre otros temas, la vida y la salud. Y no puede ser, o mi cabeza no cabe,
que eximamos de responsabilidad también al comprador, o sea, al gobierno de Guatemala. Ahí la ministra tiene responsabilidades y todos los involucrados que estuvieron en el tema de las vacunas. Digamos, en ese tipo de enmiendas o propuestas yo voté en contra, obviamente voté a favor del decreto final, porque para mí sí hay una urgencia en el tema de traer las vacunas. Por ejemplo, miren pues, el jueves dice el gobierno de Estados Unidos que nos envía el 1,5 millones de vacunas. ¿Dónde está el Ministerio de Salud diciendo, miren, este es el cronograma que vamos a utilizar, este 1,5 millones de vacunas las vamos a colocar en este lapso de tiempo, a este sector específico? Siguen callados, o sea, es decir, o no tienen gente, que yo creo que sí la tienen, pagada del ministerio para decirnos cómo van a hacer o cómo van a administrar ese 1,5 millones de vacunas, porque imagínense que hoy vengan los rusos y digan que van 8 millones, o van 100, o van 500, o van 50,000 o 100,000, no importa la cantidad. El ministerio debería tener el cronograma de las fases específicas de cómo tenerlo. De hecho, yo he citado mucho a la ministra de Salud, no llega, manda a los viceministros, y los viceministros ni tienen claro el tema de etapas. Entonces yo creo que aquí es un problema más administrativo. El Congreso ya cumplió, y ahora lo que le falta cumplir pues es al Ejecutivo, pues al final son los garantes de la ejecución de cualquier programa, de cualquier lógica o de cualquier tema, y en especial el tema de la salud para los guatemaltecos. Bien, vamos con el segundo tema de la noche, y es el plan de vacunación, la ejecución precisamente, y el actuar de la actual ministra de Salud, muy cuestionado. Actualmente tiene una denuncia penal y muchas citaciones en el Congreso de la República, para precisamente explicar y rendirnos cuentas. Ustedes como diputados pues también tienen esa labor de fiscalización. Aparte de legislar, pues fiscalizan también que esa ejecución sea lo más pronta y correcta posible. ¿Qué podemos sacar en resumen, diputada, de las citaciones que ha tenido la ministra y qué resultados podemos esperar? Bueno, el día de ayer, miércoles, como Comisión de Salud se mandó a citar a la ministra en conjunto con el canciller. Lamentamos el hecho que ella no se haya presentado, no envió a ningún representante para poder aclarar cuál iba a ser pues el proceso de vacunación con las nuevas vacunas que iban a ingresar al país. Yo creo que la tarea también ahorita también es para los diputados distritales especialmente, de tener una fiscalización activa, de no solamente estar llamando a los funcionarios a rendir informes, sino que nos tenemos que apersonar a los centros de vacunación. Debemos de ver y constatar que la cadena de frío se ha estado respetando. Yo como diputada he acudido a cada centro de vacunación para constatarme de que sí los procesos se están llevando con sumo cuidado, qué es lo que está pasando con la base de datos, el darle seguimiento a las personas que por algún motivo pues no se han podido vacunar. Yo creo que es el momento también de nosotros de hacer un trabajo de campo, un trabajo eficiente, y también decir a la población que el Congreso está presente y que el Congreso está velando porque se cumplan pues los procesos de vacunación. Comparto la idea y aplaudo la idea del compañero, del diputado Aníbal Samayoa. Vamos a estar apoyando la interpelación que él también presentó para que la ministra pues rinda todos los informes claros. Yo quiero hacer un énfasis muy especial y decir a la población que el Congreso ha aprobado de manera pues inmediata todos los requerimientos que el Ministerio de Salud vía el Ejecutivo ha realizado. Nosotros desde el principio de año otorgamos una fuente de financiamiento para compra de las vacunas. Hemos entregado todos los instrumentos legales que se nos ha requerido a nosotros para que ellos puedan hacer un trabajo eficiente. Yo comparto ese sentimiento de la población de que nosotros no estamos pidiendo vacunas regaladas cuando nosotros mismos hemos pagado nuestras vacunas. Entonces yo creo que es momento que las autoridades puedan venir y puedan responder por su falta de acción, pero nosotros también como diputados tenemos la obligación de estar fiscalizando en los lugares que el proceso de vacunación se dé conforme la ley lo establece. Diputado, precisamente en esa interpelación que usted solicita a la ministra de Salud, ¿se va a tocar el tema del famoso contrato con la vacuna Sputnik y este intermediario Human Vaccine de Rusia? ¿Se va a tocar el tema de ese contrato que pues al final es el que tiene paralizado el tema del plan de vacunación? Porque el contrato ahí está, el dinero ya se entregó. Sin embargo, esta semana la misma embajada rusa hace un comunicado donde pues, no nos deja las cosas
tan claras de si van a entregar. Se habla de una renegociación del contrato y se habla también de ver si Guatemala tiene las capacidades de producción de la vacuna, es decir, no nos dice nada concreto de qué va a pasar con esas vacunas, que como bien menciona la diputada Alexandra, Guatemala sí tiene la plata, ustedes la aprobaron, ya se dio, sin embargo las vacunas no vienen y hemos estado a pura donación y le agradecemos mucho a estas naciones que nos han donado las vacunas. Diputado. Bueno, el tema es más complejo de lo que parece ser. Y es que en el decreto que nosotros aprobamos 1/2021, en el artículo 4, establece que la cartera de salud es la obligada o la que va a abanderar el hecho de las compras de las vacunas. Y establece también más adelante en ese artículo principios de transparencia y máxima publicidad. A ver, yo soy abogado y yo puedo entender que y vi el comunicado de la embajada rusa y habla en temas comerciales sobre temas de confidencialidad, yo puedo entender eso. Toda vez no sea ilegal que la gente pacte lo que le dé la gana a nivel de confidencialidad y a nivel comercial. Pero el Estado de Guatemala no está catalogado como un comerciante como tal. De hecho, está establecido como una ficción de la ley, pero una ficción de la ley sui generis, porque ni siquiera existe, por ejemplo, un registro para inscribir al Estado de Guatemala, pero sí existen registros para inscribir asociaciones, fundaciones, sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Es decir, la categoría del Estado de Guatemala no es ser comerciante. Y estamos hablando de un contrato que tiene que ver directamente con la salud de los guatemaltecos. Si damos cuenta, en el comunicado de la Embajada de Rusia no está diciendo el gobierno no pagó las vacunas, y eso también hay que ser objetivo. El gobierno pagó las vacunas y no las han traído. Entonces yo creo que aquí hay problemas más de fondo de aprender a negociar. Y lo digo con la claridad del caso. A mí no me pesaría, o yo como ciudadano no criticaría que la cartera de salud haya contratado, por ejemplo, 3 buenos hablantes en inglés y 3 buenos hablantes en ruso para negociar de mejor forma el tema del contrato. Lo que pasa es que si alguien habla solo español y el otro inglés y a pura señas, nunca nos vamos a entender. Yo creo que esos son los problemas fundamentales dentro del tema del contrato. Y la semana pasada, el día jueves, envié y publiqué el día viernes en mis redes 3 cosas puntuales que le pedí a la ministra. La primera, que de hecho fue una enmienda que solicité para el decreto y lamentablemente no se aprobó, todo el cronograma, lotes, precios, países, contratantes, los encargados de las negociaciones, obviamente los nombres y todo lo que conllevaría el traer las vacunas. Y como ya sé que la ministra va a decir, fíjese que eso tiene que ver en la cláusula de confidencialidad, en el segundo punto le pedí, mándeme solo la cláusula de confidencialidad. Yo le voy a analizar y le voy a decir qué es confidencial dentro de ese contrato y qué no es, depende del acuerdo que han llegado. Y como ya sé que me va a decir, mire, eso no se lo puedo enviar, de una vez aproveché en un tercer punto para no perder otros 15 días entre cartas, pidiéndole que hablara y nos demostraran las conversaciones con el gobierno ruso sobre la solicitud de confidencialidad permitida, un consentimiento de confidencialidad permitida para que podamos conocer las cláusulas. A ver, ya lo sabes, Joseph, que yo he sido pues un diputado muy técnico o que me gusta como que hacer bien la tarea. Y, por ejemplo, analicé los contratos de Eslovaquia, Hungría, Honduras, y en todos los ciudadanos a un clic tienen acceso al contrato que firmaron para llevar las vacunas a sus países. Obviamente a mí no me interesa saber si el banco se llama lo que sea en ruso, donde se depositó la plata. A mí lo que me interesa saber es cómo van a traer las vacunas. Y del gobierno de Guatemala me interesa saber cómo las van a administrar, cuáles son las fases de aplicación de las vacunas, porque de lo contrario seguimos en las mismas. Y termino diciendo mi intervención en un tema que también has tocado, el tema muy famoso que se habla de la lesividad del contrato con el gobierno ruso. Yo no sé si la gente dimensiona, pero como abogado se los puedo decir que la litis internacional de declaración de lesiva de un contrato de Estado a Estado no solo nos va a llevar décadas, no vamos a recuperar la plata. El gobierno va a tener que invertir en la defensa de los juicios para ver si se gana el juicio. Yo creo que la clave aquí es la renegociación, pero concreta del Ministerio de Relaciones Exteriores para saber a ciencia cierta cómo van a traer esas vacunas. La gente no está pensando si se van a pelear entre gobiernos y a ver cuándo recuperamos el dinero. No, la gente lo que quiere es las vacunas y por razón, entre las muchas preguntas que le tengo a la ministra, son precisamente temas de confidencialidad y estos cronogramas específicos que se han firmado, e inclusive es sobre todos los demás que van a traer.
Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el segmento Acierto, Desacierto, siempre sobre la coyuntura legislativa y el tema de las vacunas. Usted no se mueva, regresamos. Acierto o desacierto. Continuamos con este análisis coyuntural del Congreso de la República y el tema de las vacunas. Para eso nos acompaña la diputada Alexandra Aksip y el diputado Aníbal Samayoa. Bien, vamos con el segmento Acierto o Desacierto. Inicio con una difícil de creer, como bien mencionan un colega de esta cadena, pero en México. Y es que resulta que el líder sindical, Joviel Acevedo, sale a decir que el magisterio no quiere que le pongan la vacuna Sputnik, sino que les pongan las vacunas que va a donar el gobierno de Estados Unidos, una Moderna. Digamos, este tipo de exigencias de parte de un sindicato, ¿sería un acierto o un desacierto? Inicio con la licenciada Aksip. Bueno, yo creería que es un desacierto, ya que todos somos iguales ante la ley. Todos debemos de respetar el debido proceso y yo creo que lo más importante, y como lo han dicho grandes médicos internacionales, lo importante es no ver qué vacuna me voy a colocar, sino que lo importante es vacunarnos. Todas las vacunas han llevado pues un proceso y ese proceso ha diagnosticado que tienen un cierto nivel de efectividad. Así que yo le diría a la población que vacunémonos siempre y cuando estemos en etapa con la vacuna que esté disponible. Diputado Aníbal, que un líder sindical salga diciendo, no, yo esa Sputnik no la quiero, yo prefiero una de Estados Unidos, que me manden esas nuevitas que acaban de venir. ¿Un acierto o un desacierto? Un desacierto en muchos sentidos, porque primero no tenemos claro el ministerio cómo vacunar al resto de la población. Entonces, andar pidiendo gustos a esa altura del camino también, o sea, como gente agremiada sindical debemos estar conscientes que no solo han habido desafíos para traer las vacunas, sino necesitamos abrir el tema de vacunación. Fue un acierto, digamos, en el sentido que tenemos, las fases ya van avanzando, vamos por la fase 4 o 5 de vacunación, entonces ya podemos ir seleccionando, pero me parece un acierto en el sentido que se quieran vacunar, pero un desacierto en estar pidiendo gustos. Diputada, en cuanto a las fases de vacunación, hay voces en líderes de opinión y en redes sociales que piden que se abra ya la vacunación para mayores de 18 años. ¿Sería un acierto o un desacierto, diputada? Yo creo que en estos momentos sería un desacierto. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos las vacunas ahorita para poder inmunizar a ese gran número de población. Creo que sí debemos de respetar las etapas de vacunación. Le puedo decir que al día de hoy yo todavía no me encuentro vacunada, estoy esperando que mi etapa venga, dándole prioridad a los adultos mayores que vemos que son las personas que tienen mayor riesgo. Y tenemos que ir de esa manera, ¿verdad? Esperemos que el Ministerio de Salud de verdad se ponga la mano en la conciencia y puedan traer esas vacunas que son necesarias para el país. De mi parte, yo he estado trabajando de manera conjunta con el área central y también he conseguido apoyo privado que están en la buena disponibilidad de poner centros de vacunación para el público y prácticamente pues estas personas privadas pues pondrían todo el andamiaje y todo el equipo necesario para tener más centros de vacunación. Diputado, adelantar las fases de vacunación, abrirla a todo el público en general, ¿un acierto o un desacierto? Yo creo que es un acierto. La semana pasada, cuando estuvimos hablando del decreto, yo propuse una enmienda para que vacunaran con prioridad a la población económicamente activa, la PEA, y por una razón específica, porque puede ser que, por ejemplo, yo estoy saliendo todos los días a trabajar y en mi casa había tal vez un joven, mis dos abuelitos, mis papás, que no estén saliendo todo el tiempo. Si yo adquiero el virus, no solo me voy a enfermar yo, sino voy a enfermar a los que no salen de la casa. Entonces necesitamos abrir precisamente este proceso de vacunación, y yo ayer en un medio de comunicación escuché de un experto en el tema que era importante la apertura. Entonces digamos que fundamenta científicamente él mi petición más política, digamos, sobre la apertura. Lo cierto es que, como digo, acierto sería también en su máxima expresión si tuviéramos autoridades de salud que fueran conscientes de cómo hacerlo, pero es que da miedo hacerlo solo así. Bien, vamos con las conclusiones, porque todo muy bien el plan y el tema de la vacunación y que vamos a abrir más centros, pero la verdad es que
no hay vacunas, y ese es el gran problema. No sabemos cómo se va a resolver el tema de las vacunas Sputnik, porque al final pues estamos amarrados económicamente a esa inversión que hizo el gobierno a las vacunas Sputnik y no se ve por dónde se vaya a solucionar el tema. ¿Cuáles son las conclusiones, licenciada Alexandra? Pues muchas gracias. Pues en conclusiones yo le podía hacer un llamado a la población para pedirle que por favor acuda a vacunarse dentro de las etapas que el Ministerio de Salud ya tiene asignado. Vimos mucha abstinencia de adultos mayores por el temor de ser vacunados, así que ahorita que estamos ampliando y estamos yendo a nuevas etapas, yo le pediría a las personas que sí se acerquen a su centro de vacunación que hagamos el registro correspondiente y que acudamos cuando hayan cita. De esta manera vamos a estar ayudando a que no haya muchas personas, que no haya mucho aforo en los centros de vacunación, donde también sabemos que puede ser un gran centro de contagio. Así que yo les pediría a la población pues que podamos esperar los turnos. Nosotros desde el Congreso vamos a estar en constante fiscalización. Como diputada yo me comprometo a acudir a todos los centros de vacunación para que las personas pues tengan el trato que se merecen, un trato digno, y pedirle a la población que confiemos aún que las vacunas podrán venir y que todos vamos a tener pues una vacuna para nosotros. Así que muchas gracias por esta entrevista. Licenciado Aníbal, ¿cuáles serían las conclusiones de la noche? Bueno, muchas gracias por el espacio de entrevista, compartir con la diputada Cid también pues esta entrevista, y decirles que para mí la conclusión es clara y sencilla. Primero, pedirle a los demás colegas que se sumen a la solicitud de interpelación que solicito a la ministra de Salud, y que la Junta Directiva coloque una fecha ya inmediata para poderla empezar a interpelar. Que no van a salir, que lo van a hacer hasta octubre, noviembre, porque la gente se está muriendo y necesitamos dar resultados. Y la otra es que inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores debe empezar las renegociaciones de la adquisición de las vacunas, pero el principio de transparencia y publicidad debe ser claro y constante en todo el tiempo. Deben informarnos. Nuestra función, si ellos hicieran su trabajo, no estuviéramos va a citarlos, no estuviéramos con la intención de interpelarlos, pero se requieren acciones contundentes de parte del legislativo como estas para poder salir adelante. Así que yo también les diría, cuídense, protejámonos y vamos a hacer todo lo necesario para traer las vacunas lo antes posible. Bien, ahí tienen ustedes las recomendaciones de los representantes que ustedes escogieron y que nosotros escogimos para que estuvieran en el Congreso de la República. Desafortunadamente tenemos esta pandemia y Guatemala está en los niveles más bajos en cuanto al tema de vacunación por cada 100,000 habitantes. Los datos de contagio anda por el 30% en cuanto al tamizaje de pruebas y andamos por los 60 muertos diarios por temas de COVID-19. Así que sigamos las recomendaciones de los expertos del Ministerio de Salud en temas de cuidado y esperemos que por medio de esta interpelación y por medio de presiones también de parte de la ciudadanía se logre resolver el tema del contrato, el famoso contrato ruso, y puedan agilizar el tema de las vacunas. Y si no, pues renegociar, como bien lo menciona el diputado, para ver si con otra casa se puede resolver mejor. Bien, les agradezco a ambos el haber estado con nosotros. Un gustazo tener diputados jóvenes en el programa y le agradezco también a usted el haber estado estos 30 minutos con nosotros, y espero que este tema le haya resuelto muchas dudas y que allá en casa usted pueda sacar sus propias conclusiones. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro tema en Contraste.